Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Economía de Opción. Nuevamente nos encontramos en estos micrófonos y en estas cámaras para platicar de temas de esa relevancia que normalmente estamos esperando para los ámbitos empresariales y personales. Hoy tendremos la oportunidad de platicar de todos esos efectos de la tan llevada y traída reforma judicial que por hoy ya lleva un buen avance también para ello. Ya se encuentra en la Cámara de Senadores. Platicaremos con nuestro invitado esos aspectos y sobre todo los impactos que pudiera tener hacia el sector empresarial, algunos aspectos también de carácter legal en todos sus alcances que pudiera llegar a tener. Y bueno, pues esto resulta entonces oportuno también para comenzar saludando a nuestro buen amigo Mauricio Juárez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras? Hola, Sergio. Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro auditorio el día de hoy. Tenemos una visita sumamente interesante. Vamos a platicar acerca de cuáles son los efectos que se pueden dar en razón de la reforma que se está promoviendo en tema del Poder Judicial. Pero previo a dar inicio a la plática como tal, queremos agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos en estos momentos a través del canal 24.1 de televisión abierta de TV WAC, de la misma forma en la señal del canal 24 de Axtel y de Total Play, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De la misma forma estamos a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más y con un tema sumamente importante, y para ello tenemos el día de hoy la fortuna de contar con la presencia y la participación del licenciado y maestro Guillermo Ortiz Terán. Es un abogado litigante, es persona que está asociada al Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, de la misma forma forma parte del Consejo Directivo y es una persona que se ha dedicado a hacer estudios precisamente en todo el tema jurídico de nuestro país. Y qué mejor que el día de hoy tenemos la fortuna de poder contar con su disponibilidad y con su tiempo de estar por aquí con nosotros. Estimado Guillermo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Gusto saludarte a ti, a mi compañero Sergio y a todo su auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias de verdad por darnos esta oportunidad de venir a platicar en un tema de mucho interés para todo el país y de verdad nuestra intención no es el de generar una inconformidad o hacer manifestaciones sin sentido. Realmente queremos hacer una propuesta de análisis y de estudio en el aspecto jurídico que tiene un alcance en el ámbito de los negocios. Para ello, estimado Guillermo, en principio, bueno, sabemos que se ha promovido o se ha pretendido realizar una reforma en el aspecto del Poder Judicial de nuestro país y para ello pues nosotros tenemos ya en nuestra Carta Magna, ¿no? Por ahí artículo 49 de la misma Constitución, en donde nos establece acerca de las divisiones de los poderes. ¿Por qué en este momento que viene esta propuesta? Bueno, entendemos algunas de las razones, pero qué mejor que tú nos puedas dar ese contexto, el por qué genera en principio cierta inconformidad de parte de mucha gente, porque no nada más es por parte del Poder Judicial o de alguna parte del Poder Judicial, sino que es por parte de muchos ciudadanos. Ha generado una división realmente triste y lamentable en razón y en favor del desarrollo social, en principio, y del bienestar humano y ciudadano, esta propuesta. Y qué mejor que nos pudieras platicar, en principio, ¿en qué consta? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que se busca con esa famosa reforma? Mira, muy bien. Aquí hay que identificar, sobre todo muy claramente, que una cosa es el discurso político, sí, y otra cosa ya es el discurso o el planteamiento jurídico que se está haciendo en esta reforma. Sí. Partiendo exactamente de los principios constitucionales de nuestro Estado, pues somos, entre otras características, una república democrática. ¿No? Una república significa que el gobierno está conformado por el pueblo y es donde se da este primer choque de ideas
porque se entiende o quieren hacer entender que democracia es gobernar el pueblo. Exacto. La democracia es la forma en que aquella parte del pueblo podrá acceder al pueblo. O sea, la democracia es una manera de elegir a los representantes o al gobierno, y la república es en sí una forma de gobierno. Claro. ¿No? Entonces, primer punto que hay que partir, la elección democrática o el ejercicio de la democracia no es votar una vez cada 6 años o una vez cada 3 años por algún representante popular. Eso es bien importante decirlo. Y república tiene que ver con que el pueblo es el que tiene, o en ellos, en el pueblo, emana el poder, ¿no? Principalmente hay que tener esos dos puntos de vista. Ahora, hablamos del Poder Judicial, y todo se nos plantea como una reforma al Poder Judicial, y aquí nuevamente hay que empezar a segregar o hay que empezar a analizar esto. Reforma al Poder Judicial, en mi entender, sería que vamos a cambiar lo que hace el Poder Judicial, vamos a transformar el Poder Judicial, cambiar sus atribuciones, cambiar sus funciones, cambiar sus figuras, y eso esta reforma que se está planteando no lo hace. Exacto. Esta reforma que se está pretendiendo, esta modificación al Poder Judicial, lo que está modificando es la manera en la que los jueces, magistrados y ministros van a llegar al cargo. Exacto. Va a crear además, que no es crear, es modificar en sí la figura del Consejo de la Judicatura, el órgano de administración del Poder Judicial, y lo va a dividir en dos figuras, un órgano eminentemente administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Entonces, esas son las dos áreas nuevas que sobre todo más ruido están haciendo en la población, porque ahora se plantea que el acceso a la función judicial, el acceso al cargo, al titular de juez, titular de la magistratura o de ser ministro, pues sea a partir de la elección popular, ¿no? Pues suena muy bonito, porque también hay que alejarnos un poco del planteamiento de ¿estás en favor de la democracia del Poder Judicial o estás en contra de la democracia del Poder Judicial? No podemos entrar en esa discusión porque Exacto. sería estar sesgados desde el punto de partida. Eso es lo que plantea la reforma en términos muy estrictos. ¿Cómo se accede a ser titular de un cargo en el Poder Judicial? Y por segundo punto, a ser un tribunal de disciplina judicial. Y en esa parte, amigo, ¿cómo...? Primero, yo creo que habrá que observar aquí estos avances en los que ya se ha tomado bastantito, en cómo ya la Cámara de Diputados ha pasado también en este proceso donde en las comisiones se ha discutido, pasó al Pleno, y por la gran mayoría que se tiene en esa representatividad, también pues ya ha pasado realmente ahí en esa parte, diríamos que se ha aprobado en los términos que se presentó. Recordando también pues que de una forma muy relevante los diputados pues son representantes del pueblo, y me parece que en esa parte habrá que analizar también o criticar en un momento dado hasta dónde realmente se tiene esa representación, qué tan real es o dónde o va en un interés absolutamente general, y en la parte peligrosa donde qué tan neutral puede llegar a ser una elección en ese sentido. Por hoy ha pasado ya en la Cámara de Diputados, ayer la Cámara de Senadores ya también se va en una aprobación en comisiones, y me gustaría que pudiéramos platicar de eso como punto de partida, amigo, porque hay una discusión muy especial respecto del voto más valioso del mundo, ¿no? Sí, claro, y justo aquí el punto está en identificar que se están hablando de mayorías, ¿no? El partido, vamos a decir, el partido del presidente y la próxima presidenta, junto con sus aliados, pues sustentan una mayoría legislativa que en Cámara de Diputados le permite tener una mayoría calificada, y ahora están en que sin discusión o no, que si les falta uno o no les falta ninguno para el tema de lograr esa mayoría calificada en el Senado. Pero debemos de retomarlo, o retomaría yo el punto en el que estábamos hablando hace un minuto. Hablar de un gobierno de mayorías no es hablar de un gobierno demócrata. Eso es importante, que hay que puntualizarlo. La democracia es un gobierno del pueblo, y no somos del pueblo que somos más y el pueblo que son poquitos. La democracia y la república, sobre todo, tiene que representar a todos. Entonces, los diputados son representantes del pueblo. Ellos llevan la voz del pueblo. Por eso es una república representativa. Llevan la voz del pueblo. Los jueces no. Los jueces son la voz de la ley que ya fue creada en esta legislatura y en las anteriores. Entonces, no podemos hablar de que los jueces también estén sometidos a una voluntad mayoritaria. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy puntual. El proceso penal
en el apartado constitucional que habla de él, en los artículos 19, 20, 21, nos habla que la función o la principal búsqueda del proceso penal es esclarecer la verdad de los hechos. Si yo tengo un juez que apela a la mayoría que lo eligió, pues entonces entenderíamos que la verdad la elige la mayoría y eso no funciona así. La verdad no corresponde ni a mayorías ni a minorías. La verdad es la verdad. Estemos a favor la mayoría o estemos en contra de la mayoría o de la minoría. Entonces, cuando hablar de mayorías en un sistema de justicia que lo que busca la verdad, estamos entrando en un sofisma terrible. O sea, no hay manera de que podamos decir que lo que muchas veces se repite sea la verdad. Es una de las principales falacias que tenemos. Entonces, ese es un gran problema. Los jueces no forman parte y no pueden formar partes de mayorías porque son precisamente el contrapeso de esas mayorías. Y lo comentábamos hace unas horas en un foro. Decíamos, bueno, si los representantes populares, que son los diputados, operan por mayorías, ellos crearon la figura de los plurinominales para representar a las minorías. Entonces, si tenemos jueces por mayorías, entonces vamos a acabar en el ridículo de tener jueces plurinominales, Sí, Claro. para representar a esas minorías. Entonces, no se trata de eso, es entrar en un juego que no tiene una razón de ser. O sea, los jueces no dependen ni responden a mayorías, responden a todo el pueblo en su función. Fíjate que en ese mismo sentido, estimado Guillermo, ahorita tocaste un tema muy importante, ¿no? No puede haber el Poder Judicial lo que viene a hacer es un contrapeso precisamente del otro poder, porque si no, en ese mismo sentido tendrías el dominio absoluto de todo lo que puede ser, ¿no? Y tú quisieras llegar a pensar que con eso sería la verdad absoluta. No es como tal, porque como tú bien dijiste, la democracia no participa en ese sentido. No se da una democracia en razón del favoritismo, del beneficio de la mayoría. ¿Por qué? Porque existe mucha más gente que tiene un concepto diferente bajo ese criterio. El día de hoy tenemos en términos jurídicos, no nada más nos rige la Constitución política, nos rigen los tratados internacionales. Y esos tratados internacionales no fue una obra de la casualidad, fue una necesidad y una realidad al entorno jurídico internacional. Y bajo esa misma medida tenemos muchos casos en los cuales nuestra justicia ha tenido que asumir y pagar las cuentas que le ha señalado las cortes internacionales. ¿Por qué en este momento tendríamos que aceptar una línea y alejarnos de ese planteamiento jurídico internacional? Exactamente, sobre todo porque, fíjate, el nivel o el parámetro constitucional para poder integrar los derechos humanos marca que a la par de la Constitución están los tratados internacionales, sí, ¿no? Y las convenciones que tiene México en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos que son inherentes a la persona. Exacto. Es decir, la persona los tiene, aun y cuando no existe el Estado, los tiene antes del Estado y los tendría después del Estado. Exacto. El problema es que, ¿qué pasa cuando esos derechos inherentes a un individuo se contraponen contra los intereses o contra la voluntad de la mayoría? Uh-huh. Entonces ahí entramos en esta búsqueda del equilibrio y el contrapeso que estamos hablando. Cuando mi derecho a la salud, por ejemplo, exacto, va en contra de lo que la mayoría planteó en un presupuesto. Por ejemplo, un caso que sonado en Oaxaca, que se le conoce como el caso del pabellón VIH. Personas enfermas de VIH no tenían una atención propia y adecuada a su enfermedad en los hospitales públicos de Oaxaca, el Hospital General de Oaxaca. Entonces, ellos reclaman el amparo al Poder Judicial Federal. Dicen, oye, necesito eso para el acceso a mi salud. Sí. Poder Ejecutivo, ¿qué dice? Pues es que tenemos el presupuesto planeado para otras cosas. Hay otras cosas que son más importantes que 1, 2 o 100 o 200 personas enfermas de VIH, que serán la minoría en la población. Claro. ¿Y qué dijo la Corte? No, espérate. La salud es un derecho inherente a la persona. Y va a estar por encima, y aunque fuera uno, por encima de todo, ¿no? Y eso lo podemos replicar, por ejemplo, a derechos de comunidad LGBT, ¿no? Derechos de las mujeres, que cuando lo plantean en ese escenario podemos decir que en algunos casos son minoría, pero es una minoría que ha alcanzado y ha conquistado derechos a base de una lucha judicial. Y esa lucha judicial no responde a mayorías, no responde a intereses políticos, responde precisamente a una lucha que no tiene 5 ni 10 años. Es una lucha que México por lo menos inició en 1910 y que se documentó y se institucionalizó en la Constitución del 17. Claro.
Entonces, no es algo nuevo. El Poder Judicial siempre en su esencia, ha sido ser contrapeso. ¿Cuándo no fue contrapeso? Cuando hubo presidencialismo. Claro, y fíjate cómo en esta parte emocionante, ¿no? Es, si se contaran a las personas que exigen ese derecho, pues de pronto, ¿cuánto va a representar una manifestación de, aunque se tratara de 1 millón, cuánto representaría respecto de la totalidad? Por eso, en ese momento, lo peligroso es como no atiende a las mayorías y se tiene que atender en una cuestión de equilibrio para las personas como tal. Y decíamos, incluso tú lo decías, aunque fuera una sola persona, esa persona precisamente va a exigir el derecho y el respeto del derecho humano como una garantía individual, que es precisamente la protección que tendrían que dar los jueces, ¿no? En un determinado momento, y tendrías que, pues es que ¿cuántos representan las personas en la misma circunstancia que el que está pidiendo justicia, ¿no? Claro. Pues son poquitos, no, entonces ahí no. Sí, sería bastante grave, y creo que es la parte que por hoy no hemos entendido toda la población, y de pronto lo vemos como, que pase lo que tenga que pasar porque lo dicen los demás. Y no es así. Incluso creo que nuestros legisladores deberían de tomar un tanto más de responsabilidad individual en una trascendencia como esta, el hecho de hacer un análisis perfecto, pero tenemos este problema, en mi opinión, el conflicto y el voto en bloques. Ese voto en bloques que no importa si eso está bien o está mal, Exacto. sino que lo que se observa es por dónde va la mayoría de los que están del mismo color, ¿sí? Y me parece tan peligroso. Ahora, la otra parte que me gustaría también que nos ayudaras, amigo, es el asunto, ver tan peligroso esto de que los ministros, los magistrados, los jueces, no solamente en el ámbito federal, sino incluso hasta lo local, tengan que ser elegidos de esta forma. Y además, la otra, un tanto peligroso, y también que nos lo pudieras explicar, es el asunto es sin partido. Exacto. ¿Sí? Sin partido, pero apoyados por un grupo mayoritario que puede ir en ese peligro también, ¿no? Claro. Exacto, sí. Digo, aquí hay un tema que mediáticamente a lo mejor aquellos interesados en el tema judicial, desde mi punto de vista, han fallado, porque todo se ve y se habla de la defensa del Poder Judicial Federal, como si el conflicto fuera nada más en el Poder Judicial Federal. Y los transitorios de esta reforma lo que dicen es, empezamos en la Constitución, empezamos en el ámbito federal, Poder Judicial Federal, pero los transitorios obligan a todos los estados a replicar eso. Claro. ¿Eso qué implica? Pues podríamos hablar de que entonces el presidente, vamos a entrar en el juego, ¿no? El presidente tiene un problema con los del Poder Judicial Federal, pero no es así. ¿Por qué? Porque si no el problema se quedaría estancado en ese punto. El cambio va también a la justicia local. O sea, el cambio va al juez de lo familiar. ¿Y quién va al juez de lo familiar? La madre que pide alimentos para su hijo. Sí. El papá que pide convivencias con su hijo. Sí. La persona que le presta dinero a alguien y ese alguien no le pagó. La constructora que no construyó y cobró. O al revés, que construyó y no le pagaron. La persona que se roba un pan. El homicida. El secuestrador. El narcomenudista. Entonces, no nos quedamos y que no nos quieran vender la idea de que esto impacta nada más en el Poder Judicial Federal. No nada más es en el tema de amparo o grandes contribuyentes que se dedican al tema de la contabilidad. No queda en el punto administrativo, en el punto fiscal. Va a la justicia del diario. Va a la justicia familiar, va a la justicia penal, va a la justicia civil, que es donde se va a ver realmente el impacto más fuerte que se va a tener, ¿no? Y entonces toda esta cantidad de jueces que vamos a modificar, nos dicen, no se preocupen porque son jueces sin partido. Es más, no van a tener financiamiento público ni privado, y ahí entramos en otra bronca. Vamos a ver si eso es cierto. Claro. Porque una cosa es lo que dice la letra de la ley, que todos la vemos muy bonita, pero hay que ver la realidad de nuestro país y cómo funcionamos. Me dicen que es sin financiamiento público y privado, y aquí está peligrosísimo, porque entonces vamos a tener, la reforma nos plantea que son 3 personas propuestas por cada uno de los poderes, en total 9. Supongamos que el Poder Judicial va a sacar gente dentro de su esfera judicial, gente de carrera judicial, legislativo y ejecutivo, pues idealmente pensaríamos que son políticos.
pregunta aquí yo y pregunta al auditorio, ¿quién tendrá más recursos para invertirle a su campaña? ¿Un secretario de un juzgado local que a lo mejor ganará 30,000 pesos al mes? ¿O un político? ¿O un empresario que tiene mucho más dinero? Pues entonces desde ahí estamos entrando en un problema. Oye, me quiero equilibrar, pero no tengo recurso público y tampoco está permitido el financiamiento privado. ¿Y entonces dónde va a salir el dinero? Absolutamente propio. ¿Se entendería? Pues propio, Sí. o quién sabe de algunas personas que no reportan ese dinero. Y es donde estaría el riesgo, ¿no? De dónde se van a estar financiando y con quién adquieren compromisos especiales también en ese momento, como también los adquieren algunos representantes, ¿no? Representantes, gobernantes, precisamente de dónde llegan los financiamientos para ello. Y me parece un tanto complicado porque finalmente se habla de ir contra la corrupción, contra el nepotismo y contra todos esos aspectos que afectan la neutralidad también de un juzgador, pero pues eso, en mi opinión, podría ser que realmente se puede acomodar con una verdadera reforma, en todo caso, en algunos aspectos estructurales, de organización, de decisiones, y no precisamente en la forma de elegirlos, ¿sí? Esa parte sin duda llega a ser peligrosa, ¿cómo ves? Sí, claro. Digo, a ver, el espíritu con que se ha planteado esta reforma, que es combatir la corrupción, combatir el nepotismo, digo, yo no creo que haya alguien que públicamente nos diga que está a favor de la corrupción o a favor del nepotismo. Uh-huh. Todos, obviamente, cualquier persona seria estaría en contra de la corrupción del nepotismo. ¿Qué es lo grave y qué es lo que hay que tener especial cuidado? En que no se puede acusar al Poder Judicial de corrupto, porque el Poder Judicial es una institución. El Poder Judicial no tiene cara. Claro. ¿Quiénes tienen cara? Las personas que forman parte del Poder Judicial. Dentro de esas personas que forman parte del judicial, puede ser que haya algunos que sean corruptos, puede ser que algunos que hayan accedido a su cargo por algún favoritismo o algún nepotismo, que pudiera ser, sí pudiera ser. Y hay la forma de sancionar. Hay forma y hay procedimientos. Por hoy mismo existe. Hoy los tenemos. Entonces, tenemos un Consejo de la Judicatura que tiene sus mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, más bien la pregunta es por qué si hay, ¿por qué no se está haciendo? Y segundo tema delicado, que es el que comentaba Mauricio, estamos en un escenario de derechos humanos. Todas las autoridades del Estado mexicano, desde el presidente hasta la autoridad más baja de nivel que podamos mencionar, están obligados, artículo primero, a respetar, promover y garantizar derechos humanos. Cuando un presidente, cuando cualquier autoridad acusa a otro de corrupto, está atacando su dignidad y es un derecho humano que no se puede atacar. Exacto. Yo no puedo acusar a alguien de corrupto si no lo he procesado por corrupto y peor tantito, dale chance que se defienda. Sí, claro. Dale chance, pruébale que es corrupto, dale chance que se defienda, que ejerza otro derecho que es el derecho de audiencia y si es culpable, sanciónalo. Pero a ese no paguemos justos por pecadores. Exacto, eso es un tema muy, muy importante y muy buen punto, Guillermo, que es el tema del respeto. El respeto, como tú decías hace ratito, no tiene una cara el Poder Judicial, es una institución de nuestro país. Y bajo ese mismo escenario tenemos al Ejecutivo y tenemos al Legislativo. No podemos hacer esas manifestaciones el día de hoy en redes sociales, el día de hoy en cualquier escrito de publicación, que al final de cuentas pues nadie me va a decir nada, ¿no? También me justifico con el tema de la libre expresión, pero la libre expresión no es el tema de denostar a alguien más y mucho menos cuando lo haces únicamente por un beneficio particular, un beneficio propio. Hay muchas personas que al día de hoy se llaman periodistas y que jamás en su vida cursaron una sola materia de periodismo. Nosotros no somos periodistas, nosotros realmente venimos a participar en un esquema que vemos dentro de la misma institución, dentro de esta misma universidad, como algo justo, como algo de equidad y algo que sea en beneficio de nuestra comunidad. También esto hablabas ahorita, estimado Guillermo. Al final de cuentas, lo que pretende la reforma es un tema de mejora o de regulación en el tema de sueldos, que eso nadie lo discute o que eso creo yo que nadie lo tiene como que negativo, al contrario, pues vamos a ser justos, ¿no? El tema de que si bien la misma Constitución, los mismos reglamentos nos dicen nadie puede ganar más que el presidente goza de una casa en Palacio Nacional, que eso cuesta y cuesta mucho dinero mantener ese edificio y eso es parte de su sueldo. No podemos decir que no. Quiero ver que cualquier empresario que le paga a su empresa el hospedaje o la habitación, eso no sea considerado como un ingreso. Fiscalmente es considerado un ingreso
Entonces, tenemos una desinformación brutal en el término de cómo, qué sí me conviene que conozcan, qué sí me conviene que malinformar. Y bajo ese mismo esquema tenemos el tema de la reforma, como ellos dicen, al tema de la carrera judicial. Hay escritos muchísimo, tú nos platicabas hace ratito, desde 1910 y en 1917 en la Constitución, decía, ¿por qué no pueden ser electos los jueces ni los magistrados por votación? Hay una justificación real y que en eso precisamente se sustenta y se basa el tema de por qué sí hacer carrera judicial. Sí. Para llegar a ser magistrado, se llevaron la mitad de su vida estudiando y participando y concursando. La mayoría de ellos tienen el doctorado y son juristas a niveles internacional. No quiere decir que son los dioses, pero sí quiere decir que son personas que tienen un concepto de la legislación y del ambiente jurídico muy diferente a cualquiera de nosotros, porque ellos se manifiestan y hacen una serie de publicaciones en otro sentido y que van ordenados muy particularmente, como tú decías hace ratito, tema de derechos humanos. Uno de esos derechos humanos es el tema del trabajo. Claro. Y aquí el tema de la carrera judicial es bien importante. Como bien mencionas, digo, no es algo nuevo, no es algo que haya inventado una ideología ni neoliberal, ni capitalista, ni nada. No. De hecho, la carrera judicial dentro del territorio mexicano, porque vamos a hablar de que antes era Nueva España, claro, desde las Cortes de Cádiz y desde antes, desde el Consejo Supremo, Consejo de Indias, planteaba que los magistrados tenían que ser letrados. Vamos a entender que letrados en España se le dice a los abogados. Sí. Entonces, desde esa época, pues ya hablábamos de que pues un letrado reconocido profesionalmente dentro del ámbito de la Nueva España, dentro de la sociedad de la Nueva España. Acta Constitutiva en 1821 también así lo reconoce. En 1824 vamos lo mismo. 57 y 1917 viene igual. Entonces la pregunta es, pues si fue tanto tiempo, ¿por qué a nadie se le ocurrió que fueran por voto directo? No, suena muy ilógico que habiendo tanto tiempo, pues ahora de repente a alguien se le hubiera ocurrido como si hubiera descubierto el hilo negro. No, ¿por qué? Pues porque tiene una razón de ser, porque no son representantes del pueblo, porque es un carácter técnico que va a ser el contrapeso al propio ejercicio del poder público. Es decir, es la barrera de defensa que tiene la minoría, pero también otra cosa, no, nos concentramos únicamente entre el pleito gobernado-autoridad, pero la función del Poder Judicial, las atribuciones del Poder Judicial es solucionar controversias, en tanto entre particulares como entre autoridad y el particular. Entonces, ¿por qué la autoridad dice, pues yo soy representante del pueblo? Bueno, pues sí, pero entonces cuando yo tengo un problema contra otro, pues que me resuelva alguien que sabe. Claro. ¿No? Que me resuelva alguien que conozca de ese tipo de conflictos y que conozca las reglas del juego. Porque el derecho y las normas que tenemos no es otra cosa más que las reglas del juego. Entonces, quiero que me resuelva alguien que conozca el juego. Porque aún en esta época y desde siempre, es evidente de cómo aún los juzgadores que tienen cierta experiencia pueden llegar a equivocarse en la impartición de la justicia. Y por eso existen entonces otras instancias donde se pueda calificar y revisar el propio trabajo que ha hecho un juzgador. Exacto. ¿Sí? Entonces, de pronto, el hecho de pensarlo a lo corto, ya diría, en que venga alguien que no tenga la experiencia suficiente, donde solamente lo que se pide es que sea abogado y que haya aprobado con un mínimo de 8, pues suena bien, ¿no? Suena bien, pero la calificación no ayuda y el ser abogado no es el único requisito, claro, sino la experiencia importante y además esa responsabilidad individual y la ética en la que se tiene que conformar toda esa actuación, ¿no? Exactamente. Fíjate que son temas sumamente interesantes y bueno, casi vamos a ir a un pequeño corte, estimado invitado. Nada más, es de suma trascendencia el establecer el criterio. Nosotros no venimos a hacer crítica, no venimos a decir que está bien, que no está bien. Nosotros hacemos nuestra manifestación de qué es lo que encontramos positivo, qué es lo que encontramos que se puede mejorar y que debe de haber una justificación real para una reforma. Sí, que la necesitamos también, pero deben de existir las razones legales y las razones reales para poder realizar este tipo de modificaciones. Los invitamos a un pequeño corte y estamos de regreso por aquí con ustedes. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos dar un agradecimiento a nuestro equipo de trabajo que nos hace favor de acompañarnos como cada semana. Él es nuestro amigo Paco Molgado, él está encargado de Floor Manager. Muchísimas gracias, Paco. Denise Sánchez en BTR, Viridiana Santana está en el audio, Edith Segura es nuestra productora. Muchísimas gracias, muchachos, y de la misma forma a la maestra Yalul Cruz, que es la encargada y coordinadora de esta red y a quien le agradecemos siempre su disposición y su tiempo, así como su trabajo que nos hace favor de destinarnos. Bueno, estimado Sergio, si tienes por ahí algunos agradecimientos a nuestro auditorio el día de hoy. Sí, aquí los saludos a nuestros amigos que siempre nos sintonizan también y que nos mandan también abrazos y todo, amigo, como Alejandro Jaramillo. Sí. Alejandro Jaramillo, está Alejandro Paredes también, que le mandamos un afectuoso saludo. Y no sé si veas tú a alguien más por ahí también, pero pues avanzarle y agradecerles el favor de su atención y continuar con estos temas absolutamente relevantes, como lo hemos mencionado antes. Y qué mejor que hablar siempre en la voz de los expertos. Y precisamente lo que comentaba hace un rato Mauricio, cómo no se trata el de que nosotros solamente emitamos una opinión, sino contar siempre con alguien que está mucho más avanzado en los temas que aquí referimos. Y normalmente, pues en ello, por hoy, a nuestro amigo Guillermo, que pues nos acompaña a compartir esta experiencia, desde luego los estudios que ha hecho y desde luego se comparte también con todos sus avances. El punto en el que continuaremos ahora será entonces en la afectación que hay hacia los empresarios, en el caso sobre todo cuáles son las opiniones que tienen los empresarios, sabiendo que la certidumbre jurídica es uno de los elementos importantes para atraer las inversiones privadas, las públicas también, pero sobre todo esas privadas que bien son del país, pero que pueden venir del extranjero. En ese entendido que es un elemento importante para el crecimiento económico del país y que bueno, pues nos damos cuenta cómo incluso muchos organismos internacionales de empresarios han detenido el anunciar ciertas inversiones precisamente por esa incertidumbre que se da. Desde luego están esperando un momento para saber en qué sentido se quedan las reformas, aunque ya le han avanzado bastantito en el estudio, y de qué manera se protege o se deja de proteger o queda en un alambre el empresario. Amigo, pues sería importante entonces avanzar con esos impactos que pueden tener y desde luego ver cómo el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y otras organizaciones se han manifestado también respecto de ello, ¿no? Exacto, sí, esto es un tema grave y es un tema que sí económicamente puede generar peligro. La incertidumbre en un tema económico nunca es bueno. Pero aquí lo que no quiero dejar de lado es que no veamos al empresario como estos grandes dueños de empresas de riqueza. O sea, el empresario en la creación del concepto es una persona que emprendió, una persona que se aventuró en un ejercicio económico. Y entonces tan empresario es la señora que decide abrir un puesto de licuados, un puesto de frutas, un señor que se dedica hoy a empezar a vender huevo, como el que abre su miscelánea, como el que pone una escuela, como el que ya pone una, vamos a decirlo así, una ya gran empresa, una empresa ya, como dicen, pequeñas, medianas y también grandes empresas. Entonces, el chiste es ver cómo le puede impactar o cómo se va a modificar el entorno para todos ellos, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que ver o analizar con cuidado. Un emprendedor, y eso también lo tenemos que tener siempre en cuenta, que un emprendedor, como lo dije, se aventura. No, el emprendedor no sabe si su puesto va a funcionar, si su tienda va a pegar, si su producto va a jalar, pero por lo menos tiene la posibilidad de analizar los riesgos y hacia dónde le está tirando. O sea, yo sé que puedo perder porque el escenario en el que estoy es este. Y entonces asumo ese riesgo. Cuando no tengo manera de analizar cuál va a ser el riesgo, pues entonces no me aventuro. Claro. Entonces, pues si ya sé que voy a perder, ¿para qué tomo un riesgo? ¿Para qué abro mi tienda? ¿Para qué, y ahora vamos al tema, contrato más gente? ¿Para qué hago crecer mi planta si no tengo certeza jurídica? Y no nos olvidemos, nos guste o no, nuestro sistema jurídico y el mundo en el que vivimos es un mundo capitalista al 100%.
O sea, es un mundo donde lo que se trata en nuestro sistema jurídico a nivel económico es identificar la propiedad privada en dos vertientes. Tenemos que poder imputar claramente a quién corresponde la propiedad privada y segundo, que tengamos mecanismos que permitan que esa propiedad privada se transmita o fluya o camine. Cuando eso esté en riesgo, entonces vemos un riesgo en la propiedad privada, vemos un riesgo en el traslado de capitales. Y qué bonito sería que fuéramos una nación, un pueblo autosustentable. La verdad es que en nuestro país también tenemos que reconocer que ¿por qué nos preocupa que venga inversión de China? ¿Por qué nos preocupa que venga inversión de Estados Unidos, de Canadá? ¿Por qué nos preocupa el TEMEC? Porque nos guste o no, tristemente somos un país que económicamente no generamos riqueza. Somos un país maquilador. Somos un país que no genera nuevas patentes, que no genera nuevos bienes, sino que todas las empresas que vienen a México vienen como un puente. Es decir, la tecnología no se creó aquí. Las patentes están en Estados Unidos, Alemania, China. México sirve como un punto de conexión, como una maquiladora, y que entonces una vez llegando aquí, entonces se permite, por ejemplo, hacer el acceso, que es lo que buscan con el nearshoring, acceder a mercados como el de Estados Unidos, que es el mercado más importante de todo el mundo. Cuando veo en riesgo esa posibilidad, entonces no le voy a meter dinero si veo que hay riesgo ahí. Y entonces ahí viene, o saco, y cuando saco mi inversión, pues saco empleos. Cuando no meto inversión, dejo de generar nuevos empleos. Y ahí se nos va a asomar o se nos puede venir una catástrofe económica terrible. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de justicia no permite identificar cómo me van a resolver. Un tema, digo, muy, muy elemental. A ver, yo soy un juez que quiere reelegirse. Quiere reelegirse, tengo que hacer campaña. Tengo que proponerle algo a mis votantes. ¿Qué les voy a decir? Vámonos a un tema muy fácil. Todos nos caen gordos los bancos y todos nos caen gordos las aseguradoras porque ninguna quiere pagar, ¿no? Entonces sería bien fácil para un juez decir, si yo gano, todos los pleitos que sean contra bancos y contra aseguradoras los va a ganar el ciudadano. ¿Qué va a decir la mayoría? Pues bravo. Bravo. Qué padre, Voto pues por sí, ti. votemos por él. Sí, Claro. Y si gana, ¿y al banco realmente le deben dinero? Si el banco sí le prestó a una persona y esa persona sí le debe dinero y no pagó porque dijo, pues el juez tal dijo que no le íbamos a pagar y que íbamos a ganar. El juez se tiene que reelegir, va a buscar ¿qué tiene que hacer? Cumplirle a su electorado. Claro. Entonces los bancos internacionales van a decir, meto mi dinero a México. Los bancos en su mayoría son entidades financieras del exterior. Es capital del exterior. Si ya llega con una condena, si me meto ahí y alguien no me quiere pagar, voy a perder, pues mejor no me meto ahí. Y esas diríamos que son las perversiones en las que podría caerse realmente en una cuestión porque el torcer un tanto la ley en beneficio propio, pues por sí ya implica la perversión, ¿sí? Más allá de otros intereses, pero el punto especial, y ve de cómo el ejemplo lo pones todavía entre particulares, ¿no? Entre particulares porque si bien el banco, la aseguradora y el inversionista, el ahorrador, el deudor, ¿sí? Pues tendrían un conflicto entre ellos, pero ¿hacia dónde voy a jalar? En el ejemplo es un tanto drástico, pero nos faltaría otro todavía mucho más grave, ¿no? Porque ¿qué pasa? Normalmente el contribuyente tiene la posibilidad siempre de defenderse ante resoluciones de las autoridades fiscales, por ejemplo, de la autoridad del Seguro Social, del Infonavit, todo, y que va en un enfoque importante que trae hacia la federación, por ejemplo, ¿sí? Una idea muy clara de incrementar la recaudación cada vez más lo que se pueda, ¿sí? Cada vez más y cada vez más, incluso pretendiendo con algunos criterios en su actuar, de que no es como el particular lo ha considerado, como el particular ha interpretado la ley. Y entonces es el momento exacto donde hace falta un juzgador para que interprete la norma y le dé el alcance debido. De pronto que refiera por el interés del gobierno, que no digo del Estado, del gobierno, en un momento dado, pues darle el beneficio al gobierno aún en contra del particular. ¿Sí? Y resulta un tanto peligroso, ¿no, Memo? Y bien curioso, fíjate, porque justo la autoridad jurisdiccional que resuelve los conflictos de materia fiscal, naturaleza fiscal, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Parte y ese del Ejecutivo. Depende del Ejecutivo. Así es. Ese no entra en la reforma judicial. Y aún así, por hoy, entra? podríamos llegar a pensar que es ciertamente autónomo, ¿eh? Todavía sí, y claro, sí. Digo, hay una gran respetabilidad en la gran mayoría de los magistrados que lo integran. Sí. Pero aún así,
Si hubiere un decantamiento por ese llamado de las sirenas hacia el Poder Ejecutivo, pues tenemos el Poder Judicial Federal, que a través de los juicios de amparo son revisores de la actuación de los magistrados administrativos. Y si ya el Poder Judicial Federal es, digamos, el que te puede cerrar la pinza con la justicia administrativa, pues entonces ya no hay una justicia fiscal. Vamos a regresar, y ustedes, sobre todo tú, Sergio, como contador y abogado también que eres, recordarás en los inicios del amparo en materia fiscal. Era improcedente el amparo en materia fiscal porque la Corte de las épocas del presidencialismo decía, no, pues si consideras que una ley es injusta, una ley fiscal es injusta, no votes por él y castígalo en las urnas. Entonces el amparo es improcedente. Es lo que nos están planteando ahorita. Esa idea de los 70s, de la Corte de los 70s, la quieren retomar al voto popular. Entonces ahí hay un gran problema. Y vamos a igual así, porque tenemos que irnos a veces hasta el absurdo para entender las verdaderas implicaciones que puede traer esto. Si tenemos una presidenta que dice no va a haber reforma fiscal, no va a haber nuevos impuestos, como lo hizo este gobierno dijo no va a haber nuevos impuestos. Y digo, yo sin ser contador creo que cumplió, pero ¿qué hizo? Aumentó la base de contribuyentes. De ahí sacó el dinero. La presidenta dice, la próxima presidenta dice, no voy a aumentar impuestos, entonces va a aumentar más la base de contribuyentes o le va a impedir a los contribuyentes que combatan la constitucionalidad de sus del tributo. Claro. Así es. Entonces, es otra manera de generar una recaudación a través de eliminar o quitar o tomar control del Poder Judicial Federal. Tiene al final una implicación fiscal donde dice, pues ya no va a haber juez que se atreva a ir en contra del mal llamado pueblo. Y como tú dices y referías hace un momento, realmente el tema, ¿quién se puede o quién necesitaría defenderse de una acción de una autoridad? Pues el empresario. ¿Quién de plano no lo va a hacer? Pues un trabajador, alguien que recibe su sueldo vía nómina. Y también lo va a hacer en un juicio contra el patrón. Exactamente. Por ejemplo, que tiene que, finalmente, yo diría que todos llegamos hasta ese punto. Pero tenemos la oportunidad. ¿Quién tendría más necesidad? Pues el empresario. Y vimos una manifestación o una manifestación real de la economía a nivel global. La semana pasada el tipo de cambio del dólar, pues de la noche a la mañana se supera la base de los 20 pesos por dólar, ¿no? Entonces, si habíamos manejado un estándar o una condición del control del tipo de cambio durante casi 6 años, ¿por qué se nos fue de inmediato? Tú nos acabas de referir, pues hay un tema de imprecisiones y de que no hay certeza jurídica por parte de esas personas que traen su dinero a invertir a México. Ahora, dices que sí, hemos seguido manteniendo el tema del flujo. Sí, pero mucho de ese flujo viene por remesa. Sí, sobre todo. No ha sido generado en nuestro país. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Consumo. ¿En qué sí beneficiamos? Pago de indirectos, pago de IVA. En su momento a lo mejor puede ser IEPS, pero pues son consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué realmente le estamos dando esa oportunidad al que está invirtiendo realmente, al dueño de la máquina, al dueño de la oficina, al dueño de la empresa? Pues le estás quitando inclusive la oportunidad de que en cierto momento, ¿qué va a buscar cualquier persona empresaria? Pues hacer más grande su dinero, ¿no? Reinvertirlo, reinvertirlo, reinvertirlo. ¿Y cuántas veces no vemos que el empresario en nuestro país realmente pasan 10, 15 años y no genera un fruto realmente que él dice, ahora sí ya me lo voy a gastar en mí, ¿no? Porque pues para eso inviertes, ¿no? Para gastártelo en ti. Pero llega un momento que dices, no, pues no da, y cuántas empresas no cierran. Claro, y digo, mira, para aquí después el auditorio no nos vaya a juzgar de capitalistas, burgueses, fifís. Fifís. Fíjate, el punto que dices de los trabajadores es bien importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes que el IMSS o el mismo SAT te declare como no localizable? Que te cancele tu posibilidad de emitir tus FDIs, que te suspenda como patrón de todos los beneficios que tú das a tus trabajadores del Seguro Social. Por ejemplo, el trabajador que está debidamente inscrito en el Seguro Social, pues tiene guarderías, o que tiene o él, o una mamá, o un papá que está internado en el Seguro Social por una necesidad médica, y que de repente le digan al Seguro Social, oye, trabajador, pues, ¿qué crees? No hay. No hay para ti. ¿Por qué? Porque hubo un acto arbitrario en contra de su patrón. Exacto. Entonces, si el patrón no se puede defender indirectamente, pues este trabajador que en principio, como dices, parecería que no tiene bronca, pues sí la va a tener. Claro. Sí la va a tener porque ¿quién estaría a cargo de revisar la actuación? El Poder Judicial de la Federación, que va a estar sometido a un interés del malentendido pueblo, porque aquí se afecta, por ejemplo, en este caso particular, al trabajador indirectamente. Entonces sí, o sea, la implicación va mucho más allá. No es un pleito de empresarios
como decíamos, fifís, ricos contra el poder. Es que todos de alguna manera vamos a tener una complicación o vamos a tener un nuevo obstáculo que puede tener un grave problema en la esfera jurídica de todos los gobernados. Claro, y que se convierte esta parte en un experimento. Así de pronto lo vería así, parece un experimento, vamos a ver qué pasa si lo llevamos por ese lado, aunque pareciera que está perfectamente planeado, sí, pero de pronto para las personas sí lo estarían tomando como un experimento porque los ciudadanos no lo tienen planeado, no lo tenemos planeado, entonces sí se convierte en un experimento caro porque vas a votar por algo que no sabes exactamente a dónde te va a llevar. Y trasciende de esta manera tan especial como ya se ha planteado a los mercados internacionales, sí. A la cuestión tú ya lo platicabas, de la volatilidad que se da con el tipo de cambio, con el dólar y todo, y que sin duda atiende a la observación que están teniendo los inversionistas y todas las personas que por sí utilizan una moneda internacional, particularmente el dólar, que es el punto de medida. Últimamente se ha estado recuperando tantitito de esta semana a hoy todavía se recuperó un poquito el peso y decir, caray, sí, se evaluó, se revaluó el peso, sí, porque a nivel internacional otras monedas bajaron. Claro. Entonces sí es una fortaleza del peso, pero me parece que hasta está tendiendo a la resistencia poca o mucha que hay hacia esta reforma también. Y en el otro, cómo otros países también están observando qué va a pasar. Y tenemos compromisos internacionales. Claro. Hace rato ya se platicaba, el propio tratado con Estados Unidos y Canadá lleva a tener ciertos renglones ahí y cuidados. Es posible que hoy vaya a modificarse el aspecto en la reforma judicial, pero trascienda en aspectos de otras disposiciones, otras leyes donde prevalece el tratado o el convenio internacional. Exactamente, sí. Y digo, sobre todo el que más tiene notoriedad o del que más se habla, por ejemplo, es el TEMEC, la relación que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, y entonces nos dice, no se preocupen porque, a ver, en Estados Unidos hay jueces electos popularmente, sí, pero algunos, no todos. Uh-huh. Algunos a nivel local, pero también recordemos dos cosas. En esos estados también hay jurado popular. Uh-huh. O sea, no es solo el juez. Hay un jurado que se elige cuidadosamente y que las dos partes en conflicto participan en la elección del jurado. Segundo punto que aquí, que también debemos considerar es que ese planteamiento no está en nuestro sistema jurídico mexicano. Uh-huh. Le daremos todo el conocimiento y el poder a una sola persona. Entonces no estamos... Y segundo, la estructura o el sistema jurídico de Estados Unidos es un sistema basado en costumbre y en usos. Uh-huh. En México es el imperio de la ley. Uh-huh. En Estados Unidos es un sistema de costumbre. Entonces, por eso ahí sí se permite que el juez provenga, siempre y cuando, ojo, claro, que tenga una carrera profesional como un experto en leyes, pero también se le da un reconocimiento público en aquellos lugares donde se permite votar con ciertos controles. Uh-huh. Claro. No es solamente una persona que sale así a votar. Entonces, ellos sí, a través de otros mecanismos, garantizan la independencia judicial. México, en estos planteamientos que está, dudosamente podría cumplir con ese criterio de independencia de todos los juzgadores. Fíjate que sí es muy, muy importante el tema que se está trabajando. En tu juicio, estimado maestro, ¿qué es de lo que encuentras como positivo de esta posible reforma? ¿Qué sí cabe o qué sí encaja en una necesidad inmediata de hacer aplicación en nuestro sistema? Híjoles, es complicado, la verdad, encontrarle un cachito bueno a la reforma. La verdad es que yo la veo o la intento analizar con buenos ojos, uh-huh. Siempre pensando en que algo bueno deberemos o deberíamos sacar de ello, ¿no? Por ejemplo, el espíritu es que se reduzca el gasto del Poder Judicial, el gasto corriente, y entonces que me digan que se reduzca el número de ministros y que se les baje el salario, ¿no? Dices, bueno, yo no estaría para decir si es mucho o poco. Exacto. Pero, bueno, si se entiende excesivo, ok, vamos a dárselas por ese lugar, ¿no? Bajamos el salario, bajamos de que en lugar de ser 11 sea 9. Entonces, ok, vamos, pero si a la par creo otro órgano, que es el Tribunal de Disciplina, de Justicia, Disciplina Judicial, pues entonces ya lo que le quito aquí le estoy poniendo acá. Exacto. Entonces no hay ahorro. No hay ahorro. Es cuando le puedes, si la ves así, de manera muy aislada,
suena y se ve muy bonito. Oye, qué padre que no le tengamos que dar recursos públicos a alguien que quiera acceder a una campaña. Sí, pero entonces, ¿de dónde va a salir? Claro. O entonces genera una pelea del que tiene lana contra el que no tiene lana. Entonces, ahí ya, cuando lo ves en la realidad, no suena bien. Si tú la lees así, a ojos cerrados, pues se ve bonita. Ya cuando la buscas ya en el plano real, es donde hay que tener cuidado. Claro. No, y un tema importante, dices, uno de los aspectos que se pretende es el tema de reducir. Cuando tú vas al médico, ¿le regateas en su honorario? ¿Le regateas en su servicio? Claro que no, ¿verdad? Porque lo que quieres es tu salud. Lo mismo pasa aquí. Quieres una comunidad sana. ¿Y quién te viene a regular esto cuando no hay esa sanidad? Pues el Poder Judicial. Exactamente. El Poder Judicial, y es realmente tan elemental, tan necesario, que no lo decimos nosotros, lo dice la misma Constitución. ¿Sí? Y ha tenido muchas actualizaciones, muchas modificaciones en la Constitución, pero sigue trabajando. Sigue trabajando. Entonces, ojalá que los términos y a donde llegue esta reforma lleguen a buen término en beneficio de todo el país, no solo de unos cuantos. Y pues, estimado Guillermo, queremos agradecerte igual, de alguna forma, en cómo te pueda contactar. Muchas gracias por la invitación. Estamos sumamente agradecidos. Nos pueden contactar, primero en el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Y a su servidor, redes sociales, pues con mi nombre, yo no me escondo, así como es mi nombre, así saco en todos lados. Guillermo Ortiz Terán. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.